Antares, una supergigante roja, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, o eso creíamos. Antares es en realidad una supermáquina construida por seres eones desaparecidos ya. Esta máquina crea agujeros de gusano llamadas puertas. Bienvenidos al universo de Más allá de las puertas de Antares. Una puerta a las estrellas. Tras el descubrimiento de un portal dimensional en los límites del sistema solar, la especie humana se extendió mucho más allá de los confines de la Tierra. Por primera vez, los humanos se dieron cuenta de que no eran más que una de las muchas inteligencias dispersas por el tiempo y el espacio, unidas por una red de vías transdimensionales. Esta red es el Nexo, un universo de innumerables mundos que abarca innumerables galaxias y épocas distantes. Los humanos han prosperado y se han multiplicado dentro del Nexo, como ninguna otra especie, evolucionando con bastante rapidez en algunos casos. Esta evolución acelerada fue impulsada por la manipulación e implantación genética deliberada, generando, así como por la exposición no intencional a agentes transvirales y otros organismos mutágenos. Como resultado, la humanidad se ha dividido en muchas formas y morfos distintos, algunos tan diferentes físicamente de sus antepasados que sus ancestros difícilmente los reconocerían como humanos. El Nexo es el centro de conexión dentro del cual los humanos y otras inteligencias compiten por controlar los portales dimensionales, obtener recursos y ampliar su base de poder. Los portales están ubicados en el borde de un sistema planetario. La entrada a un túnel de espacio nulo a través del tiempo y el espacio. Las puertas de enlace son el medio por el cual las naves espaciales entran y salen del Nexo, y el medio principal por el cual numerosas razas comercian, exploran, se comunican y hacen la guerra. Todas las puertas de enlace del sistema conducen a una sola ubicación, una dimensión contenida en la que emergen todos los túneles. Las naves espaciales que viajan de un sistema a otro lo hacen a través de este punto de parada. Entran a través de una puerta de un sistema solar, salen de la puerta a la fotosfera de Antares, viajan a través de la fotosfera a una segunda puerta y luego entran finalmente saliendo a un sistema estelar de destino. Esta dimensión escénica es una corrupción, una burbuja de realidad por medio de la cual las naves viajan entre sistemas estelares separados en el espacio y tiempo. Si bien los humanos a menudo se refieren a toda esta red como el Nexo, el verdadero Nexo es solo la dimensión del escenario y sus extremos en Antares, el centro a través del cual se enruta todo el tráfico transdimensional. En el centro de este espacio tridimensional construido se encuentra lo que a los humanos les parece la estrella Antares, el corazón y la fuente de energía de todo el Nexo. Los portales emergen dentro de la fotosfera de esta estrella gigantesca, desde túneles interespaciales que descienden a las profundidades de la estrella misma. Estas son las puertas de Antares, de donde se deriva el término espacio antareano, que describe la multitud de mundos conectados a través del increíble y misterioso Nexo. ¿Quién o qué creó el Nexo? Es una pregunta que se hace desde antes de que los humanos se aventuraran en las profundidades del espacio. Durante miles de años, los humanos y otras especies se han esforzado por desentrañar los secretos de la ingeniería dimensional que se esconde detrás. Lo poco que se ha descubierto no incluye el nombre de la raza inimaginablemente antigua y desaparecida hace mucho tiempo que se supone que construyó el Nexo. De ahí que sus creadores sean conocidos simplemente como los Corruptor. La búsqueda y explotación de la tecnología de Corruptor es una alta prioridad entre los muchos mundos rivales del Nexo. Puertas del sistema. Cuando se acerca directamente desde el lado del Sol, las puertas del sistema aparecen como círculos perfectos de oscuridad del espacio nulo. Son completamente invisibles desde otros ángulos, sin profundidad ni existencia. Las puertas son del orden de 6,5 km de ancho.
no más grande que muchos otros cuerpos orbitales menores, como asteroides y cometas. Las puertas del sistema son casi imposibles de encontrar a menos que el buscador sepa qué buscar. No es raro que los exploradores humanos descubran mundos alienígenas de gran sofisticación, a menudo capaces de viajar por el espacio a la velocidad de la luz y viajar a estrellas vecinas, pero que no han logrado descubrir su propia puerta. No todas las sociedades que descubren una puerta comprenden lo que es o encuentran los medios para abrirla, una clave de secuencia basada en el propio patrón de resonancia de la puerta. Un túnel aislado. Las naves espaciales son atraídas hacia una puerta cuando transmiten la señal resonante apropiada. Las naves que activan una puerta se transportan a través de un túnel radidimensional, estrictamente hablando, se transportan a través de un vacío de espacio nulo, en una onda cronoplástica, cuyos secretos siguen siendo uno de los mayores misterios de la tecnología cosmos. Las naves no pueden emplear impulsos dentro de un túnel porque los principios de acción-reacción no se mantienen dentro del espacio nulo. La nave simplemente ocupa una burbuja de espacio-tiempo que se transporta a lo largo del túnel y se deposita en el otro lado. El tiempo percibido que lleva ir de un sistema a Antares o volver es siempre el mismo. Sin embargo, dependiendo del mundo, esto puede ser desde unas pocas horas hasta muchos meses largos, o incluso más. Las historias de naves que entran a las puertas inexploradas de Antares para nunca regresar son innumerables. Por esta razón, la exploración principal se lleva a cabo por Rhodes. El horizonte de la puerta. Todas las puertas del sistema se encuentran a una distancia de su estrella que corresponde a una posición calculable que depende de la firma energética de la estrella. Este parece ser un componente necesario para el funcionamiento de la puerta de enlace. Las puertas no orbitan alrededor de su estrella, sino que se encuentran a lo largo de una línea que se extiende desde el Sol hasta la posición percibida que Antares dentro de su propia dimensión espacio-temporal. Este punto fijo se conoce como horizonte de la puerta. Dada la firma de energía de una estrella y su posición relativa a Antares, el horizonte de la puerta se establece rápidamente. La firma de energía de una estrella varía con el tiempo, y cuando lo hace el horizonte de la puerta también se mueve, manteniendo una posición fija en una relación con la firma de energía. Esto sugiere que el Nexus no es una estructura fija, sino que es capaz de responder a los cambios dentro del espacio antareano. Uno de los grandes misterios del espacio antareano es que el Nexus une civilizaciones que posiblemente no podrían haber existido cuando se construyó. Esto da mucho peso a la noción de que Antares es una entidad inteligencia, capaz de adaptarse y posiblemente de su propia evolución. La barrera de la velocidad de la luz. Los viajes de estrella a estrella toman muchos años en el espacio-tiempo local o espacio real. Incluso la nave más poderosa no puede viajar más rápido que la luz. Esto significa que muy pocas civilizaciones se extienden más allá de su sistema planetario de origen, a las estrellas vecinas. Por el contrario, los viajes dentro del rebosante Nexus pueden ser realizados en cuestión de días por naves espaciales que viajan a velocidades moderadas.